Ya, según esto está grabando, así que de aquí en adelante viene la clase oficial y vamos a entrar en materia. Cuando comenzamos la clase, el curso la semana pasada, la conversación se dio más o menos en tratar de entender dónde estábamos parados desde el punto de vista del conocimiento que tenían ustedes en el trabajo real, en términos de cómo los datos y la gestión ayudan a poder tomar mejores decisiones. Entonces, hoy día quería continuar en esa línea y aparte quería presentarles algo adicional respecto a diferentes formas que tenemos de trabajar con los datos y las diferentes fuentes de datos a las que se puede tener acceso. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer para comenzar, veamos si esto funciona bien, les voy a compartir una lámina, debería ser acá. Esperaría que estuvieran viendo la presentación, si es que, déjenme ver porque se me pierde el chat, ahí está. Si no la ven me avisan, pero creo que le puse, ya, ok, gracias Ricardo. Entonces, vamos a comenzar. La idea de esto es partir con una motivación respecto a por qué estamos en este curso y por qué es importante la construcción de los protagonistas. Esta es una clase bien introductoria que espero les sirva como motivación. Bien, vamos a comenzar con lo simple, la necesidad de información. Yo creo que en general, de acuerdo a todo lo que ustedes han experimentado, ya sea en sus prácticas o incluso en lo que se refiere a la situación actual, estamos ávidos de información por todos lados. O sea, necesitamos tener información a mano para poder tomar decisiones. ¿Ya? Así que desde ese punto de vista, por todos lados en algún momento vas a necesitar datos. Y eso es lo que vamos a ver hoy día. ¿De dónde se sacan? ¿Por qué lo estamos buscando? ¿Y cuál es el fin de todo esto? Me acaban de preguntar si es que sea... Sí, vamos... De hecho, ya estoy grabando la clase Flyer, así que desde hace como 5 minutos creo que va a partir el video que les voy a publicar en los cursos después. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando y con qué fin estamos buscando todo esto? ¿Dónde se consigue? Que ahí voy a aprovechar de presentarles cosas que en general no las alcanzamos a cubrir en el curso, pero con el pasar de los años hemos visto que es necesario entender cómo funciona un poco las redes y las fuentes de datos en sí, como para entender después cómo van a interactuar todas en el proyecto final. Lo usen o no en este semestre, pero en algún momento se van a ver enfrentados a ese contexto. Entonces vamos a comenzar con las fuentes de datos. En general, yo creo que ustedes deben estar familiarizados con 3 formas de acceder a los datos. La primera, que es algo que estuvimos conversando la semana pasada, el Excel, ya sea un Excel gigantesco o les entregan algunas de las prácticas, me contaron que trabajaron con tablas dinámicas. Entonces, son formas de trabajar con los datos. Todavía se usa en muchos lados el Excel con los problemas que tiene, ya sea por el rango de datos que te permite, porque tiene límite de filas, ya sea porque el computador cuando está tratando de cargar muchos datos se queda pegado, o si tratas de cruzar la información para un gráfico, te sirve para ese gráfico, pero si hay que construir algo más, ya otra vez se queda corto, o hay que volver a cargar la tabla dinámica, entonces en sí trae ciertos problemas. Después tenemos los archivos de texto plano, que no sé si estén familiarizados con ellos. Me imagino que en alguna de las tareas que han tenido en otros cursos le han entregado archivos de este tipo, que están separados con comas, o que tienen tabulaciones, que al final lo que uno hace con esto es pasarlos otra vez al Excel y trabajar desde el Excel para poder armar lo que les están pidiendo. Y bueno, los archivos de texto plano en sí tienen sus propios problemas, eso lo vamos a conversar más adelante, pero es un formato que también se usa mucho al momento de entregar información. Y lo último son las bases de datos, que por lo menos entiendo que si ya pasaron todos por TICS o por algún curso de base de datos, algo de familiaridad tienen de esto. Nosotros igual, no sé si no sé si Felipe alcanzó a ver algo de SQL en la clase del jueves, si no lo empezaríamos a ver ya esta semana o la próxima, pero
Las bases de datos sí o sí son elementos que nos van a estar acompañando aquí, de aquí hasta el final del curso. Así que no se extrañen para los que no fueron a la primera clase que dentro de los controles tengamos preguntas para generar queries, porque nos interesa que manejen cómo trabajar con las bases de datos, porque lo van a utilizar aquí o lo van a utilizar en otra parte, en algún lado lo van a usar, y queremos encargarnos de que manejen bien el lenguaje SQL para que lo puedan llevar a la práctica. Entonces, en sí, tenemos estas tres fuentes de información. Obviamente hay más fuentes que se las voy a mostrar en un rato más, pero básicamente uno trabaja con esto en un principio y en base a esto también logra generar muchas cosas. Pero el problema es que cuando tú tienes demasiadas fuentes, muchos archivos, muchos Excel o diferentes bases de datos, ya se hace insostenible trabajar todo por separado y hay que hacer algo al respecto. Y hay que unificarlas para poder trabajar. No sé cuántos de ustedes en algún momento les ha tocado tener que levantar algún tipo de reporte, trabajando con el buscar B y tratando de trabajar con diferentes archivos para poder generar algo, pero es algo bastante engorroso de hacer. Todo para llegar a esto. ¿Ya? Son gráficos, tablas que al final, dependiendo cómo uno construya esto, puede ser de utilidad o no para la persona que te lo pidió. Y de repente hacer algo tan simple como esto puede costar mucho trabajo para poder entregarlo, para que después te pidan hacer algún cambio. Al final lo que terminan logrando es amontonar un montón de información, pero la gente no lo va a utilizar porque puede ser que la forma en que lo estás presentando no sirve o las agregaciones que estás usando no le son de utilidad y necesitan verlo con mayor detalle o con menos detalle y ese trabajo extra no lo van a tomar. Y eh, respecto a la velocidad de generación de información, a veces ocurren fenómenos como este. Déjenme ver si puedo... Ah, qué bien, tengo un puntero al hacer. Eh, Hay un fenómeno que se da en la práctica, no sé si, o sea, en el diario vivir, cuando uno está trabajando, no sé si a alguno le ocurrió en la práctica, pero en general, en el flujo, para poder preparar un reporte, uno puede evaluar estos pasos. Primero, tienes en la tarea de obtener los datos, de donde vengan, después de realizar los cálculos que tú necesitas para poder hacer el gráfico, el reporte que te pidieron, y después de eso, preparar el informe en sí. Y esto toma bastante tiempo, ya sea porque no te entregan nunca los datos o porque para poder hacer los cálculos tienes que hacer cruces bien complejos o simplemente porque al momento de preparar el informe no tienes las herramientas adecuadas para hacerlo. El tema es que se supone que cuando uno construye reporte, la fase final que debería tener uno es la de análisis, pero de repente tú estás en este ciclo haciendo este reporte y llega un punto en que te piden otro reporte y no alcanzas a terminar el primero y vas trabajando en paralelo estos dos y aparece un tercer reporte y al final, no sé, si te están pidiendo un reporte semanal, por ejemplo, no, llega, pasa la semana, pasan 2 semanas y aún estás al debe con el primer reporte que te pidieron. Y eso genera problemas y generalmente se da porque no están preparados para poder hacer entrega de información a ese nivel de periodicidad y que necesitas poder tener de alguna forma la información más rápida para poder ocuparte de esta última parte del análisis. Ojalá que esto que está ante los 3 pasos previos sea algo que esté automatizado y que yo no tenga que ir a buscar los datos, que yo no tenga que andarlos usando y que el informe se prepare, ojalá, solo. Cosa que a mí me dé tiempo para poder hacer análisis, porque aquí es donde está lo rico y aquí es donde tenemos nosotros mucha injerencia en cómo le entregamos análisis para que tomen mejores decisiones las personas que te pidieron los reportes. Y eso es algo que de repente automáticamente no te lo va a entregar eh, no se lo vas a poder entregar si es que estás pendiente de hacer los primeros 3 pasos. Entonces hay que hacer algo al respecto. Y bueno, desde el punto de vista de lo que ocurre actualmente, como si ya todo lo anterior no bastara, tenemos casos donde el volumen de datos es muy grande y me están preguntando cosas en el momento, como por ejemplo, cómo estuvo la operación diaria de la semana pasada y tengo que ver la operación diaria de más de 10 millones de registros. ¿Cómo hago eso para que sea rápido? El análisis de repente puede que no sea tan simple de lograr y tengas que estar
maquillando y preparando y arreglando un reporte para que sea fácil de digerir después cuando lo entregues. Porque a lo mejor uno con el análisis que hace entiende todo, pero al momento de entregarlo tú necesitas que lo que vas a entregar sea legible para la otra persona. Y lo otro es que de repente el reporte o la información que estás buscando puede que sea importante en ese momento, pero en el futuro ya no se necesita y tienes que hacer otro reporte. Entonces tienes que adaptarte a la nueva realidad y significa volver a repetir los pasos previos. Entiendo que a lo mejor si esto estuviera automático, simplemente me preocupo de hacer los cruces una vez que está todo integrado y no tengo que preocuparme de ir a buscar más información o otras formas efectivas de poder ver los datos. Entonces, cuando yo tengo estos desafíos y me preguntan qué es lo que tengo que hacer, es cuando tengo que pensar ya en tener una solución de BI dentro de mi institución, porque eso me va a ayudar a poder tomar decisiones en el momento preciso. Y, como dice la diapositiva, ojalá llevar a una acción. Esto de repente se hace confuso, pero se resume en algo bien simple. Yo no tengo ningún resultado si mi toma de decisiones no lleva una acción concreta. O sea, si yo no genero algún tipo de acción, dadas las conclusiones que logré sacar en base a los reportes, en realidad no estoy avanzando. Simplemente estoy dando aviso de lo que está pasando, pero no estoy generando los cambios dentro de la institución basado en los datos que estoy obteniendo. Entonces, este punto es muy importante y, como se dice, no basta con tener la intención de hacer las cosas, sino que también hay que hacerlo. Bien, eso fue una introducción eh, breve desde el punto de la motivación. Estoy viendo el panel, veo que no hay ninguna consulta, o por lo menos no veo ninguna, ninguna mano alzada. No sé si alguien tiene alguna consulta, quiere hacer alguna pregunta, o puedo habilitarles el micrófono si es que alguien quiere contar alguna experiencia que ha tenido en el trabajo que le haya resultado familiar de lo que les mencioné recién. Les doy un minuto como para que lo piensen, a ver si alguien quiere compartir, mientras preparo la siguiente parte. Si no, después seguimos adelante nomás con lo que tenemos en el programa. Ok, bueno, parece que todavía no hay preguntas. Me llegó una notificación del Zoom que dice que nos levantaron la restricción de los 40 minutos. Supongo que eso es bueno, así que podemos seguir adelante un rato más. Eh, no sé, en algún momento me dejó la sensación de que mi internet estaba yendo relativamente lento. No sé si han tenido algún problema al momento de escuchar o al ver las transiciones de la diapositiva como para tenerlo en cuenta. ¿Es que alguien quiere comentar o por el momento está funcionando bien la clase? Ah, el micrófono a veces suena raro. Ah, ok. Ya. Vamos a ver cómo, por lo que veo, hay un poco de intermitencia de vez en cuando. No sé si será porque me muevo los audífonos o lo que sea. Vamos a ver si lo podemos disipar. ¿Ya? Mientras tanto, vamos a avanzar en la materia y les aprovecho de hacer unas preguntas. Lo primero, no sé si
¿están familiarizados con dos formatos de archivos que son un poco más inteligentes que los separan comas? No sé si alguna vez han trabajado con JSON o con XML o si lo han escuchado en alguna parte. ¿Le resulta familiar o no? Porque estoy buscando acá un par de ejemplos para que los veamos ahora y entienda más o menos de qué se trata cada uno, porque de repente son tipos de datos que podrían llegar a utilizar en algún lado. ¿Ya? Pero estoy tratando de cargar por acá mientras. Ya creo que ya están cargando. Ok, bien, entonces les voy a mostrar de qué se trata. Bien, dentro de los archivos de texto plano hay varios formatos. Yo creo que el que más les puede resultar familiar son el de los CSV, que son archivos separados por coma, que son como lo que vemos acá. A ver si le puedo hacer un zoom a esto. Este, por ejemplo, es un archivo CSV de direcciones. Lo que tiene sí este, como para algún defecto, es que no tiene encabezados de columna. O sea, se supone que la estructura, una vez que aparece una coma, el dato que viene después es distinto al anterior. Entonces acá yo tendría una, dos, tres, que es todo esto, cuatro, cinco, serían seis tipos de datos. Tengo nombre, por lo visto, apellido, la dirección, la ciudad, me imagino, el estado y después esto podría ser un código postal. Entonces, a veces cuando los CSV te los entregan así, tú tienes que adivinar cuál es eh, cuál es el encabezado de cada uno. A veces el encabezado viene al principio, entonces uno le puede decir que la primera página tiene, o sea, la primera fila es la que tiene el encabezado y así. Entonces, este yo creo que es un formato que le debe ser más o menos familiar. En general, viene así o viene como viene separado por punto y coma, ¿ya? Que es otra forma de presentar este formato. En general este es el más conocido, pero estos son archivos de texto con algún campo que limita para identificar las columnas. A veces el problema que hay es que cuando tú dentro del mismo texto tienes una coma, se te echa a perder todo porque te genera una columna adicional. Porque el programa no tiene que entender que una coma corresponde a la separación dentro de las columnas y que otra coma pertenece a un campo de texto completo. Entonces ahí hay una cierta dificultad. ¿Ya? Pasando de este formato, otros que son un poco más inteligentes en el sentido de cómo se ordenan son, por ejemplo, los XML, que es un formato de texto que está separado por etiquetas. Esto, si alguna vez han visto un código de página web, es algo más o menos parecido. Las etiquetas tienen una declaración de inicio, en este caso, y una declaración de final. Entonces, dentro de esto hay más información y se genera un subnivel. Entonces, por ejemplo, acá hay 4 subniveles. Esto es como, bueno, es una nota. Entonces tú tienes aquí quién es el que la envía, a quién se le envía, el encabezado y el cuerpo del mensaje. Ahora, la gracia que tiene el XML para hacer el paralelo con el CSV es que esto en sí es una fila, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, quisiera tener más de una nota dentro de la base de datos que estoy entregando, entonces yo tendría que tener algo así. Déjenme cambiar la forma de compartir. De alguna forma debería yo compartir mejor. Vamos a compartir la pantalla. Entonces acá, si por ejemplo yo quisiera tener otro más, yo agrego acá otra nota y aquí puedo cambiar quién es el que lo envía, a quién se le envía. Entonces puedo enviar un mensaje a ustedes, un recordatorio y acá por ejemplo decir, entonces comienzan a las 14:30.
Esto entiende, por cómo está descrito el documento, que acá hay una y dos notas, ¿ya? Y el separador, en este caso, es el inicio del encabezado. ¿Se fijan? Aquí transformé el archivo a un XML y entiende que hay dos notas, ya que la notación me dice que donde termina la etiqueta es porque terminó ese elemento. Entonces puedo tener tantos elementos como yo quiera siempre y cuando sigan este formato. De hecho, yo podría aquí, dentro de este XML, agregar otro nivel más. Tengo algo como esto. Ahí, y puedo agregar otro que se llame apellido, por ejemplo. Y aquí, si se dan cuenta, automáticamente por el formato, logro identificar que quien envía el mensaje tiene un segundo nivel para poder hacer la separación de nombre y apellido. Entonces esto va generando subniveles en cuanto yo lo necesite y entiende que todo esto es un registro. Entonces te ordena un poco mejor los datos, te permite otro tipo de texto con más caracteres y no se va a confundir. Y después esto, cuando yo lo llevo a otro lado, va a tratar de tabular esto, entendiendo que hay diferentes niveles y va a identificar de todas formas eh, los diferentes niveles que tiene el archivo, ¿ya? Ah, miren, me acaba de llegar una notificación. A ver. Este es un archivo de tipo XML, ¿ya? Entonces pasamos de el archivo de texto a texto plano separado por caracteres. Tenemos este XML que tiene etiquetas entre medio. Y después de eso pasamos a otro formato que se llama JSON. Esto sí en algún momento van a trabajar, me imagino que en el ramo de Big Data esto lo van a ver porque es otra forma de almacenar la información. Si yo quisiera tratar de dejar esto a algo bien de grosso modo, diría que es otra forma de tener un XML porque aquí las separaciones van entre corchetes de llave. Yo doy el nombre del encabezado y después de eso tengo un subnivel y así me voy moviendo dentro del documento, ¿ya? Si yo esto lo copio y lo llevo aquí y transformo esto a un JSON, les voy a mostrar el resultado final. Voy a comprimir un poco esto. Ya. Acá lo que me está declarando es que tiene un glosario. El glosario dentro de los niveles tiene el título, que dice ahí que es el ejemplo, y después de eso tiene un subnivel. Este subnivel tiene otro título, o sea, una subdivisión dentro del mismo elemento, después tiene una lista de glosario, destaca que va a tener una entrada y después de eso tiene la primera entrada. Yo esto, por ejemplo, podría copiar esto, lo agrego acá, y tengo otra entrada más. Entonces ahora esta lista tiene dos entradas. Y como tiene ID, yo podría velar de que estos tengan ID distintos y aquí podría ir definiendo formatos. La gracia de esto es que yo puedo controlar la información que hay en cada nivel, ¿ya? Y la otra gracia que tiene es que, por ejemplo, el XML, para poder trabajar, siempre tiene que tener la misma estructura. O sea, si es que, por ejemplo, tengo un tercer mensaje y no tengo información del apellido, por lo menos debe estar declarado de esta forma, o a veces lo declaran así. ¿Y esto qué significa? Que el dato está en blanco, pero hay que declarar la etiqueta. La gracia que tiene el JSON, y por eso se usa mucho en Big Data, es que lo que está disponible es lo que existe. Entonces, si yo, por ejemplo, acá abajo quisiera agregar una columna más, que se llame, por ejemplo, número de páginas, y aquí le pongo 30, él entiende que existe un dato más que se llama número de páginas, ¿ya? Que a lo mejor el de arriba no lo tiene, pero no importa,
porque estamos hablando, y esa es la gracia del JSON, que trabaja con datos no estructurados. Entonces, puede que un mismo concepto no tenga las mismas columnas que otro, y al momento de trabajar, si no existe, no lo toma en cuenta, y cuando aparece, recién ahí lo considera. Entonces, es un poco más flexible respecto de cómo se puede trabajar con él. Porque como les digo, si en algún momento van a, no sé si lo están tomando o piensan tomar Big Data, en algún momento quieren trabajar, por ejemplo, con alguna API de redes sociales, por ejemplo, la API de Twitter o de alguna otra red social, generalmente los datos que vienen, los tweets y las respuestas y las interacciones que hay dentro, te las entregan en un formato JSON. Entonces ustedes podrían con eso tomar ese JSON y trabajarlo para poder tabularlo y hacer alguna cosa adicional con ello. Vamos a ver un poco en compartir. ¿Alguien tiene alguna consulta? ¿Alguna duda por ahora? No, pareciera que no. Entonces, estoy aquí. Bien, creo que ya deberían estar viendo esto. Así que vamos a continuar. Bien. Por todo lo que hemos visto, me gustaría dejar en claro esta ambigüedad y uno en general cuando está hablando de datos e información en general en la vida diaria, uno los trata como si fueran los mismos, aunque en el fondo son dos cosas totalmente distintas. Principalmente la gran diferencia es que el dato se considera como un conjunto de, como dice ahí, de factores. O sea, el dato es algo que te están entregando, pero que no tiene un contexto. Entonces, cuando te dicen, por ejemplo, te dan un número, te dan una fecha, te dan algo, en realidad, si es que tú no tienes el contexto, simplemente es un dato. Tú no puedes hacer mucho con él. Entonces, la gracia que tiene el dato para que pase a ser información es que se pueda contextualizar. O que, como dice ahí, tú puedas darle el contexto. Si te dan un 4, a lo mejor el 4 puede ser una nota. Entonces, con eso ya entiendo qué es lo que me están tratando de decir con ese 4. Eh, si yo tengo muchos datos, a lo mejor si los transformarlos en información podría significar categorizarlos, hacer que yo los pueda ordenar, que ese orden signifique algo. Si quiero ver las notas y calculo los promedios, yo también al calcularlo estoy tratando de generar algo nuevo. Entonces, cuando yo puedo transformar esos datos en información, estoy entregándole un valor agregado y un contexto a esos datos. La gracia también de esto es que eso se lo tengo que entregar a alguien. ¿Ya? El dato cuando se lo entrego transformando información a la otra persona también le va a hacer sentido. Y la idea de eso, adelantando un poco la diapositiva, es llegar a este tema del conocimiento. ¿Ya? Que es, de acuerdo a la experiencia que uno tiene previa a algunos juicios y que el diario vivir también te entrega algún tipo de conocimiento, tú puedas saber qué es lo que puedes hacer al respecto. Entonces, probando el tema de la interacción que podemos tener aquí, les voy a hacer una pregunta. Vamos a aprovechar no sé cómo puedo volver a ver el chat, hacer la clase. Bueno, de alguna forma voy a volver. Les tengo una pregunta y aprovechemos de usar la mano. Si ustedes les dicen que, por ejemplo, digamos que le entregan las notas finales de un ramo, y esa nota es un 4, ¿cuántos de ustedes creen que al ver el 4 ya aprobaron el ramo? Levanten la mano en la aplicación. Perdón. Si te dicen, por ejemplo, te sacaste un 4, eso
hay que, eso, si te sacaste un 4, ¿para ti es aprobar sí o no? Si creen que aprobaron, levanten la mano. Y ahora lo que me interesaría es poder volver a ver el panel de la clase para ver quiénes fueron los que levantaron la mano. Ah, tengo que dejar de compartir para eso. A ver, veamos. 1, 2, 3, 4, 6, no, son 4. Ya. 4 personas con el 4 entienden que aprobaron. Ah, no sé si alguien bajó la mano o no. Ah, no, parece que está bien. Ya, bien. Entonces, pregunta para los que dijeron que no aprobaron. ¿Alguien quisiera compartir la razón por la cual no necesariamente significa que aprobaron? Ahí veo. Ok, bien. ¿Alguien quiere hablar y explicarlo con sus propias palabras? Así para probar si funciona esto de darles micrófono. A ver, que alguien me levante la mano si quiere hablar. Hagamos la prueba. ¿No? Sí, parece que sí. Ya, bien. No importa, es primera clase. Ojalá haya una segunda. A ver si ahí ya se atreven. Bueno, de lo que estoy leyendo y lo que están leyendo ustedes en el chat, hay un punto y de hecho es interesante analizar, porque ese contexto, como dice Flaya, para decidir si es que estoy aprobando o no, o como dice Manuel ahí, que depende de la escala de aprobación, en general, como nosotros acá en Chile estamos acostumbrados a una escala de 1 a 7 y nos dicen que con el 4 aprobamos, yo escucho que me saqué un 4 y aprobé. Y con eso ya me doy por satisfecho y digo que voy a estudiar el próximo semestre para no pasar tan al límite, pero en nuestro contexto eso tiene sentido. Pero, por ejemplo, no sé si ustedes tienen amigos estudiando en la Santa María, pero ellos, su escala no es de 1 a 7, su escala es de 0 a 100, su nota es un porcentaje. Entonces, si a ellos les dicen que te sacaste un 4 como nota final de un ramo, quiere decir que ese es un 4%. Un 4% de una escala de 100, que es bastante bajo. Entonces, ahí tú te das cuenta que, dependiendo del contexto y a lo que uno está acostumbrado, uno escucha eso y dice, ah, ya no, estoy bien, aprobé. Pero otra persona, para no hablar de otros países, sino que de otra universidad, te dicen, te sacaste un 4 y es la ruina, porque un 4% prácticamente no habría dar la prueba. ¿Ya? Lo mismo pasa en otros sistemas educacionales en el extranjero que trabajan en una escala de 1 a 10. En una escala de 1 a 10, si te sacaste un 4 no alcanzaste a lograr ni el 50% de la nota, o sea, tampoco es una buena nota. Entonces, ese contexto te puede entregar información adicional y te puede ayudar a tomar otras decisiones, pero para eso necesitas analizar dónde estás inmerso. Así que, claro, es una pregunta tramposa, pero también ayuda para que se den cuenta de que de repente el conocimiento, como tiene un factor interno, a veces hay que tratar de poder agregar el conocimiento de otros para poder tener una perspectiva más amplia de lo que está sucediendo. Y eso no solamente a nivel de datos, sino que hablo en general, para que lo tengan en consideración. Bien, entonces, funcionó bien el tema de levantar la mano por lo que estuve viendo, así que vamos a tratar de seguir usando eso. Continuamos entonces. Entonces, como les digo, una vez que uno llega al conocimiento, uno puede tomar mejores decisiones porque ya tiene algunas reglas establecidas de acuerdo a lo que hay que hacer. Por ejemplo, lo mismo que estamos logrando en esta clase, probablemente hayan un par de mejoras de aquí a la clase siguiente.
¿ya? Porque se generó ese conocimiento y en base a eso puedo tomar algún otro tipo de medidas. Em, Después de eso, esto ya como última parte respecto a la información, sé que estoy pasando a las diapositivas rápido porque al final lo que está tratando de decir cada una de estas diapositivas es que la información es un activo muy importante en las empresas porque les ayuda no solo a tomar decisiones, sino que tienes el control de tu empresa gracias a la información que está disponible. Puedes tomar mejores decisiones, puedes anticiparte, puedes ser capaz de identificar a tus clientes, puedes ser capaz de ver si el servicio que estás entregando es bueno o no. Entonces, todo eso te va a ayudar a mejorar la empresa en sí, en diferentes aspectos, ya sea encuestas de clima laboral, como les decía, temas de productividad, de temas financieros, descubrir, por ejemplo, que vas a tener una caída de clientes por alguna razón, o que tienes que mejorar el servicio, o que hay un canal de atención que no está dando abasto de acuerdo a los reclamos que estás teniendo. O sea, es muy amplio lo que tú puedes llegar a tener como puntos de mejora si es que utilizas información actualizada y que esté integrada en algún lado. ¿Ya? Como dice aquí, el objetivo de la inteligencia de negocio, que es el área donde estamos inmersos nosotros, eh, su fin último es este, convertir grandes cantidades de datos en información, para que eso nos ayude a tener una base de conocimiento y en base a eso tomar acciones. Bueno, esta diapositiva es para reflejar un poco el ideal que uno tiene cuando va a trabajar con los proyectos de BI, que está listo para mejorar las cosas y como que parte lleno de ilusiones por lo que puedes llegar a lograr, pero llega un punto en que cuando empiezas a ver qué es lo que está disponible, cuáles son los datos, qué es lo que entienden con los indicadores y cómo hay que construirlos, que al final uno pasa de una imagen como esta a esta otra, donde en realidad ya no es tan bonito el camino que te sigue, es un poco tortuoso y parte del ramo es darles ejemplos de cosas que pasan en la cotidianidad de los proyectos para que estén preparados cuando les toque y ver cómo enfrentarlos y resolverlos más rápido de lo que podría tocarles si es que uno no les avisa. Entonces, la idea es tratar de disminuir este nivel de incertidumbre y que ustedes estén ya preparados para lo que venga, porque en realidad en los proyectos pasa de todo. Ahí, como les decía en la primera clase, tengo hartas anécdotas y un proyecto que está bien fresco, que me trajo harto material para el curso, así que espero que eso les vaya a ser de utilidad. Acá hay un par de casos, de temas que pueden ir surgiendo a lo largo del proyecto. Por un lado, la extracción de los datos, cuáles son los sistemas que están disponibles, la temporalidad de las cargas, de repente lo que tú vas a ver ahora no es lo mismo que vas a tener después y puede caer en inconsistencia, quiénes son los que te entregan los datos y los que te dan los accesos, los demandantes de datos, quién es el que te está pidiendo los reportes, las tablas o lo que sea, y además del que te pide los datos, cuál es la calidad del dato que está dentro. Porque de repente no es que uno haga mal el trabajo, sino que desde la fuente que está usando los datos tienen mal. Entonces ahí hay otras formas de enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Bien? Entonces, esto que acabamos de ver es un poco el contexto en el que vamos a estar inmersos. Y como les digo, los desafíos que uno podría llegar a enfrentar al momento de trabajar en un proyecto de BI. Bien, eh, quería aprovechar de mostrarles un par de cosas ahora, aprovechando que tenemos tiempo, y después de eso van a tener, les voy a dejar una tarea que se las voy a publicar en los cursos como para que le vayan dando vueltas a este eh, al trabajo en línea. En general esto podríamos discutirlo en clases, pero aprovechemos las instancias y así ustedes aprovechan de reflexionar dentro de la semana para poder responder la tarea. ¿Ya? Es parte de las modalidades que tenemos pensadas para ajustar esto a un curso más online, de darles pequeñas tareas a través de las semanas para poder ir desarrollando la materia. ¿Ok? Eh, Antes de seguir hablando, no sé si alguien tiene alguna consulta respecto a lo que hemos hablado
o lo que es el curso, que a lo mejor algunos, no sé si todos están desde el principio, creo, hay más gente aquí de la que vi la semana pasada en la sala, así que me imagino que muchos se perdieron la primera clase, así que no sé si hay alguna duda al respecto del curso, de lo que vamos a hacer, de qué se trata, como para aprovechar este momento para conversar eso, o sigo con los dos temas que todavía tengo en carpeta.